Muy buenas noches. Los invito a colocar sus celulares en modo vibración o silencio para poder dar inicio a la conferencia internacional de esta noche. Muy buenas noches. La Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD les agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Profesionalización de la Función Pública. Con la venia de la mesa de honor, en la que me acompaña la doctora Janet Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de Servir, nuestro conferencista internacional, el doctor Francisco Velázquez, secretario general del CLAD, con el señor Eber Kuzma, secretario de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y la doctora Rosario Cerdán Urtecho, directora de la Escuela Nacional de Administración Pública, ENA. Estamos complacidos de que nos acompañen en nuestras actividades internacionales que estamos llevando a cabo de manera presencial aquí desde nuestra Escuela Nacional de Administración Pública y también a través de la plataforma Zoom, desde donde están conectadas autoridades de todo el país. Muchísimas gracias por su presencia. El tema que nos convoca hoy, la profesionalización de la administración pública, está a cargo del conferencista internacional Francisco Velázquez López, actual secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Antes de que inicie su presentación, les voy a contar un poco sobre Francisco Velázquez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Además, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España. Como parte de su trayectoria profesional, ha sido director del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Pública, subdirector general adjunto en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Ha sido profesor sobre materias de administración pública en diversos países de Latinoamérica, Europa y África. Además de consultor en entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, la Organización y Cooperación y Desarrollos Económicos, OCDE, entre otras. Fue condecorado también con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y es autor de numerosas publicaciones, la última de ellas, El Burócrata Disruptivo. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Francisco Velázquez López. Muy buenas. Escucha. Buenas tardes. Casi todas las tardes vengo aquí a dar una conferencia. Llevo 3 días en el Perú, 3 conferencias. En medio de la mañana alguna actividad también y también reuniones con las personas que están ahí. Pero es para mí un placer. Placer porque esta es una institución, tanto Servir como hija de la Escuela Nacional de Administración Pública, que desarrolla una labor importante, una labor esencial. Vamos a tratar, es una profesionalización. Vaya por delante que este orador que ustedes espero que escuchen es absolutamente partidario de una función pública permanente, profesional, que ayude a la clase política a resolver los problemas y a llevar a cabo las políticas públicas que el pueblo le ha encomendado. De manera que me voy a ayudar en unas ciertas transparencias para que ustedes puedan más o menos seguir el discurso que yo les voy a señalar. Primera idea.
Eso significa que la tenemos que hacer bien y nuestro, digamos, tiempo de rehacer, tiempo de corregir es muy pequeño. En consecuencia, estar en el ámbito de la decisión, debemos estar rodeados siempre de personas conocedoras de la situación, inteligentes y que nos ayuden. Esto es así desde hace 200 años, aunque les vamos a poner luego algunos ejemplos de personas que han pensado tradicionalmente de una forma distinta. Luego voy a intentar explicar, exponer, pues estas ideas que ven ustedes en la pizarra, por qué existe la burocracia, qué sistema tienen los países más desarrollados, si la burocracia es o no infalible, y si es más cara o más barata una administración profesional que una administración más politizada y que, digamos, es simplemente temporal. Y vamos a ver si contribuye o no contribuye a la democracia la burocracia y si disminuye o aumenta la corrupción. Voy a intentar explicarles estas cuestiones a lo largo de mi intervención. Y así, pues señalo una serie de factores que me parecen básicos y que voy a defender a lo largo de mi exposición. Primero, que el servicio público, es decir, la administración, profesionales de la administración, debe basarse primero en una selección adecuada. Una selección adecuada que puede ser distinta en cada uno de los países, obviamente, pero donde los elementos esenciales sean el mérito y la capacidad. Segundo, que tiene que haber eficacia en el trabajo, que tiene que haber evaluación de resultados, porque si no, el ciudadano no estará contento con la situación, que tiene que haber transparencia, que esta función pública se tiene que basar en una serie de valores de los que hablaremos después y que tiene que ser un vehículo de innovación absolutamente necesaria, imprescindible, de la que hablamos en la conferencia que vimos ayer en esta misma sede. Fíjense que esto no ha sido siempre así. Aquí les traigo una frase de un político español. Dice, ¿por qué trae usted políticos españoles? Porque, hombre, ya saben de dónde vengo. Entonces, Arrazola, ¿no?, que decía, el ejercicio sin cortapisas de la facultad de nombrar empleados no solo da lugar a que sea precaria la suerte de miles de familias, sino que además es una parte especial del mal que produce, es decir, que produce la perturbación administrativa. Viene a decir 1848, hace unos cuantos años ya. Venía a decir que si no tenemos una administración profesional y si vamos cambiando cada vez que cambiamos el gabinete, obviamente, no solo es que deja la miseria a miles de familias, sino que perturba administrativamente y, por tanto, se es mucho menos eficaz. En 1813, unos años antes, Jefferson ya decía, ¿acaso no podríamos decir incluso que la mejor forma de gobierno es aquella que permite seleccionar de la forma más eficaz a estos aristóis naturales para los puestos gubernamentales? ¿Qué pasaba al otro lado? Decía que los que tenían que gobernar eran los más inteligentes. De hecho, esto procede también de la vieja teoría griega, ¿no?, en relación con la aristocracia, los aristóteles. Bueno, entre unas cosas y otras, lo que el mundo ha encontrado, los países desarrollados, es una administración profesional que auxilia a los electos, elegidos por parte, términos políticos, por parte de los ciudadanos. De eso vamos a hablar. Entonces, tenemos una serie de desafíos. Estamos hablando
Perú, pero estamos hablando también de la mayoría de los países latinoamericanos. Existe muchas veces un alto nivel de politización, fundamentalmente basado en la contratación del personal de confianza. Yo soy ministro y en consecuencia me rodeo de personas de mi absoluta confianza, pero hasta qué nivel, hasta qué punto. Y con frecuencia, digamos, la confianza se extiende más allá de lo que pareciera razonable. Y esto es de lo que vamos a hablar. Y así podemos decir que deberíamos tener dos clases de funcionarios públicos y deberíamos elegir la que más nos interesa. Y que son aquellos que encuentran los usos más valiosos de los recursos que les han sido confiados, tipo de funcionarios, o los que son responsables de cumplir sus mandatos de la manera más eficaz y eficiente posible. Que son positivas, pero el planteamiento tiene que ser no solo cumplir los mandatos, sino encontrar los usos más valiosos con los recursos que yo tengo. La pregunta es, ¿lo podemos conseguir eso sin una serie de personas que sean expertas y que desarrollen su labor sobre la base de la experiencia y del conocimiento? Vamos a ir respondiendo a esta pregunta. Y la pregunta se responde, por ejemplo, en esta transparencia. Decimos que en el servicio civil, seleccionado y administrado en base a méritos, funciona mejor. En oposición al patronazgo, al nepotismo, y presenta numerosos beneficios. Y el servicio civil debe ser, además, receptivo a los intereses democráticamente electos de la mayoría, pero diferenciarse de ellos y guiarse por consideraciones éticas que refuercen el Estado de Derecho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, en definitiva, de que, por supuesto, que los funcionarios públicos deben obedecer a los democráticamente electos, pero en todo caso también tienen que diferenciarse de ellos, tienen que decirle la verdad. Hay viejas teorías, ¿no?, donde señalan que lo que hay que hacer es, algunos dicen que es importante, para que no se mate al mensajero, decirle siempre al responsable lo que más le gusta. Pero si le decimos lo que más le gusta al responsable, si edulcoramos la situación hasta tal punto que el responsable no se entera de qué es lo que estamos diciéndole, pues el resultado es que no hacemos una buena política pública porque no adoptamos las decisiones teniendo en cuenta la dificultad existente. Y entramos en el meollo de la cuestión, que es la meritocracia. La meritocracia, los ciudadanos y los empresarios y las empresas tienen que tener, de hecho lo tienen. Fíjense que cuando en las grandes empresas contratan a alguien, tratan de ver siempre la persona más conocedora de la situación, más experimentada, más, en definitiva, que puede hacer que el negocio, el valor de la empresa se incremente. Y la pregunta es si debemos hacer lo mismo o no en el ámbito de la administración pública. Y la respuesta que yo doy, la que da el CLAT, es una respuesta positiva. Es decir, la meritocracia debe basar absolutamente la selección de los funcionarios. Otra cuestión es cómo medimos esa meritocracia. Podemos medirla de varias formas, pero desde luego la designación personal y política no parece que sea la mejor solución. Fíjense que los sistemas meritocráticos atraen a los profesionales más calificados, que probablemente lo discutíamos ahora con una funcionaria de esta institución. Al final, el funcionario profesional, su gran capital no es otro que su propia profesión. Y en consecuencia, al ser su propia profesión su gran capital,
incluso en términos económicos no le es rentable corromperse. Ahora, si solamente voy a estar 2 años, 1 año, 3 años en el ámbito público, la tentación es mucho mayor. Las posibilidades económicas son mucho mayores y en consecuencia hay un vehículo, no quiere decir que todas las personas que no sean profesionales vayan a corromperse, porque sí quiere decir que la ecuación económica beneficia a una administración profesional y no a una administración temporal. La estabilidad laboral es una forma mediante la cual se ha demostrado que la meritocracia reduce el riesgo de corrupción. Y además, ustedes pueden vigilar y ver qué es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países desarrollados y se darán cuenta que todos tienen una burocracia profesional que permanece, que está y que con diferencias, por supuesto, en cada uno de los países, pero que en todo caso no cambia cada vez que un gobierno gana las elecciones. Hablamos aquí también de la separación de las carreras profesionales entre los burócratas y los políticos. Y por tanto, es importante que la relación no sea, lo es desde el punto de vista jerárquico, de dependencia, porque al final la administración pública no es más que un ente vicarial de la política, del gobierno, pero en todo caso es bueno que sea independiente, para que se diga la verdad y para que en definitiva, como veremos luego, de las enseñanzas de Max Weber, para que en definitiva pueda prestarse adecuadamente el servicio público sobre la base del conocimiento que tienen las personas que desarrollan su actividad durante largos años en las administraciones públicas. ¿Qué dice Max Weber? Dice que el funcionario profesional, Max Weber dijo muchas cosas, pero lo que yo le cito aquí son 2 ideas. Dice que el funcionario auténtico no debe hacer política, sino administrar sin partidismo. Significa que debe trabajar con el partido A y más tarde, cuando viene el partido B, con el partido B y luego otra vez con el partido A o con el partido C. Y debe prestar su asistencia de carácter técnico a cualquiera de las opciones políticas que desarrollen su actividad en el gobierno. Y fíjense hasta dónde llega Max Weber. Por cierto, que acaban de hacer 100 años de su fallecimiento en estos años de la pandemia. El funcionario, dice, debe desempeñar su cargo sin ira et estudio, es decir, sin cólera ni entusiasmo. Es decir, tiene que ser, intentar ser neutral y decir lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir de acuerdo con su experiencia, porque así de esa manera le ayudará al dirigente político adecuado. No le ayuda diciéndole que sí a todo, sino diciéndole cuál es la verdad y las dificultades que puede tener en un determinado momento. Por eso somos absolutamente partidarios de una administración profesional. Una administración profesional que tiene que ser seleccionada de acuerdo con el mérito y la capacidad. Puede ser seleccionado por competencias, que es más difícil, pero quizás está más ajustado a los tiempos, como está haciendo en este momento la Unión Europea. Los procesos selectivos deben ser ágiles y cortos en el tiempo, porque si son demasiado largos, en definitiva estamos poniendo también un tamiz, un obstáculo de clase, porque no todo el mundo puede estar tanto tiempo resistiendo el proceso selectivo. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, ocurre en España. En España tiene el problema de que para entrar a determinados cuerpos de funcionarios, las personas tienen que estudiar 4, 5, 6 o más años. Y obviamente, ¿quiénes estudian o quiénes tienen financiación para estudiar tanto tiempo? La respuesta la tienen ustedes, no hace falta que yo se la diga. Muchos países están haciendo concursos, y muchos en América Latina. Estamos avanzando
estamos avanzando en la determinación del mérito y la capacidad, pero todavía nos queda bastante que trabajar para que la selección sea adecuada. Por ejemplo, ¿qué dice el Consejo de la OCDE? Dice, hay que promover un sector público profesional basado en méritos, promover el profesionalismo, evitar el favoritismo y el nepotismo, garantizar un sistema de reclutamiento justo y abierto. Es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Quién es la OCDE? Como ustedes recordarán, pues es el club de los países más ricos y es el club en el que ustedes pueden detectar que todos tienen, o prácticamente todos, una administración pública profesional. La profesionalidad, ¿dónde se basa? ¿No? Dice, tiene también sus problemas, ¿no? De la permanencia vitalicia, de trayectorias profesionales demasiado rígidas, ¿no? Empleo a tiempo completo, nivel jerárquico, sistemas de pensiones ventajosos. Eso es lo que garantiza lo que les señalaba con anterioridad cuando les decía que económicamente, desde el punto de vista de la realización de una ecuación económica, no era demasiado rentable para un funcionario profesional entrar en el aspecto de la corrupción, porque en definitiva pierde este tipo de relativos privilegios que tiene en todos los países desarrollados a las personas que trabajan en las empresas privadas, aunque generalmente sus retribuciones suelen ser menores, como todos ustedes conocen. Digo generalmente porque hay países donde los que más ganan son los funcionarios públicos, como Singapur, y es lo que quieren todos los funcionarios del mundo, pero hasta ahora solamente en Singapur lo han conseguido. Bueno, y también fíjense que esta es la misma idea que señalábamos con anterioridad. Los directivos públicos, ¿qué tienen que ser? Cumplir los mandatos, encontrar los usos más valiosos. Si los hemos seleccionado por mérito y capacidad, si son las personas mejor preparadas, deben en estos tiempos actuales no tanto cumplir, que eso probablemente era mucho más en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, ahora como consecuencia de esta necesidad de innovación que tenemos todos los países, lo más importante es encontrar los usos más valiosos de los recursos que nos han sido confiados. Es decir, incluso innovar, incluso buscar nuevos caminos en el ámbito del desarrollo de las políticas públicas. El sector público tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Las más importantes son las que señalo ahí al principio, las rigideces en el despido a efectos de evitar la politización. Y sin embargo, cuando miramos este continente, con frecuencia nos encontramos lo contrario. Muy pocas personas, demasiadas pocas personas, conservan su empleo en el ámbito de los gobiernos correspondientes, no digo ya centrales o regionales, no digo locales o regionales, donde prácticamente no lo conserva ninguno, sino en el ámbito nacional. Pero sí que podemos detectar que el número de profesionales, afortunadamente, parece que va en aumento en los últimos años, así como los sistemas de selección basados en el mérito y la capacidad. Esperemos que en el futuro todo esto se extienda aún más. Bueno, ¿qué han hecho los gobiernos en los últimos años? Pues probablemente se han olvidado del tema. Esto es así de claro. En la pandemia no era el tema más importante, obviamente, como es conocido, ¿no? Sino que estábamos con temas de salud pública. Pero se han abandonado, los sucesivos gobiernos nacionales han abandonado este tema y esto ha sido evidente. Y esto no es bueno. Y entonces el llamamiento que estamos haciendo en el CLAD y que están haciendo también otros organismos internacionales es que hay que retomar estas cuestiones. Y por eso la decisión de Servir y de la Escuela Nacional de que en la conferencia se tratase el tema de la profesionalización
de la función pública. Y entonces a partir de aquí les voy a dar una serie de afirmaciones, por supuesto afirmaciones que ustedes pueden señalar negativamente en su momento o pueden contestar. Y la primera de ellas es que no hay Estado efectivo, eficiente, eficaz, sin una burocracia competente para conseguir resultados de desarrollo. Más allá de lo que dicen los periódicos siempre, que le echan la culpa a la burocracia siempre, cada vez que ocurre cualquier cosa. Como pueden ustedes observar cuando leen cualquier periódico. Pero no hay Estado efectivo, eficaz, si no hay una burocracia competente, como todos ustedes saben, más allá de que nuestro ministro, nuestro presidente, sean unos genios que quieran desarrollar las políticas públicas adecuadas. Si no somos capaces de que nuestros capitanes lo hagan andar, pues obviamente no podremos llevarlas a cabo. Es una cuestión urgente y necesaria la profesionalización. ¿Por qué? Y lo dice, por ejemplo, la OCDE también, porque ante la evidente falta de confianza, lo que necesitamos es una gestión pública transparente, eficaz y que sea reconocida como tal por los ciudadanos. Y es también necesaria, porque los escándalos de corrupción no han sido pocos en los últimos años y no hace falta referirnos solo a Perú o solo a Venezuela o solo a Brasil o solo a Argentina, sino que ustedes pueden ir buscando en cada uno de los países donde han tenido numerosas cuestiones de esta naturaleza. La pregunta es, ¿la burocracia lo va a solucionar todo? En absoluto. Pero vamos a intentar que de alguna forma la existencia de profesionales merme la corrupción. Porque contra la corrupción lo que tenemos que hacer es luchar. Probablemente acabar con ella no acabemos, pero sí tenemos que luchar. Bueno, ¿qué debilidades tenemos hoy? Tenemos bastantes debilidades, pero por ejemplo, la más importante es quizás una insuficiente profesionalización, el hecho de que la confianza sigue siendo el elemento determinante en los nombramientos y en los ceses en los puestos directivos y muchas veces en los no directivos, puestos medios e incluso subordinados, y que con muchísima frecuencia no resulta necesario ni siquiera acreditar la competencia profesional y la experiencia. No quiere decir eso que cada uno de los nombramientos sea mal hecho, en absoluto. Hay otras veces que estamos nombrando a las personas más inteligentes, experimentadas y con un currículum más desarrollado. Los puestos rotan demasiado, muchísimo. Si el grado de rotación es elevado, no se dispone del tiempo necesario para formular y aplicar las políticas. Y en consecuencia, la continuidad de los proyectos se merma. La continuidad de los proyectos es complicada. Y por tanto, la confianza ciudadana disminuye, porque no lo hacemos bien. Fíjense cómo en 1829 el presidente Andrew Jackson decía algo que es una absoluta falsedad hoy en día, pero que probablemente entonces tenía su sentido. Cuando decía, los trabajos confiados a los agentes del Estado son tan fáciles que todo hombre inteligente puede adaptarse a ellos sin demora. Esto es lo que se llama el principio esencial del spoil system, del sistema de botín o el sistema de nombramiento indiscriminado por parte de los responsables. Y esto podía ser medio cierto en 1829. ¿Por qué? Porque el Estado no prestaba prácticamente ningún servicio, era prácticamente militares y policía y poco más. Mientras que ahora, obviamente, el Estado presta mucho más servicio. Y hay que conocer los temas, hay que desarrollar los temas. ¿O es que todos sabemos de educación? ¿Todos sabemos de seguridad? ¿Todos sabemos de sanidad? Todos sabemos de pensiones, todos sabemos de relaciones internacionales, etcétera. Todos sabemos de economía o de hacienda, ¿no? O de impuestos. Pues verdad, ¿no? Tenemos nuestros especialistas que no podemos cambiar cada 10 minutos.
Fíjense lo que decía Max Weber también. Un nombre que probablemente los que sepan alemán lo pueden pronunciar bien, pero yo ni siquiera los voy a leer, que eran, digamos que el subsecretario y el secretario general del ministerio, dice, con una preparación especializada, estaban infinitamente mucho mejor informados que su jefe sobre los problemas técnicos reales de su especialidad. Y eso es lo primero que tiene que reconocer el político cuando llega a un ministerio, que se encuentra con personas que llevan allí 30 años y que conocen perfectamente cuál es la situación, mientras que el político puede venir con todos los honores del mundo de ser concejal, o responsable o asesor de un pequeño ayuntamiento, pero políticamente ha sido nombrado ministro del Interior o ministro de Educación o ministro de Salud. Es conveniente rodearse de los más importantes, de los más conocedores, de las personas que tienen experiencia en una determinada materia. Así lo señalaba Weber hace 100 años y sigue siendo verdad hoy. Pero aquí lo dice Fukuyama, ¿no? Dice, la clase política no se fía de estos que saben tanto y que son tan listos y que tienen tantos títulos y que tienen tanta experiencia, ¿no? Y esto es verdad. Dice, en realidad se trata de un gran problema, porque la buena gobernanza es un fenómeno un tanto aristocrático y no nos gusta demostrar deferencia ante los expertos y delegar autoridad en ellos. Esta es la verdad. Es absolutamente cierto. Entonces, pero esa contradicción es bueno que exista, ¿no? Entre los que son técnicos, están preparados para una determinada función y los que son elegidos por el pueblo, que son los que tienen que dirigir la administración. Lo que es bueno es lograr una colaboración adecuada entre unos y otros, pero todos deben existir, tanto los políticos que son elegidos por los ciudadanos, como los especialistas, los técnicos, los funcionarios que deben estar en los ministerios de manera permanente, con independencia de los partidos que gobiernen de acuerdo con la voluntad del pueblo. Hay que tener predisposición o motivación para el servicio público, que tienen que ser aquellas personas que quieren servir a los ciudadanos, que no son personas que, igual que para la política hay que tener también predisposición positiva, porque los que tienen una predisposición especial para ganar dinero o para desarrollar, digamos, un capital, pues ya tienen sus carreras, sus caminos, sus carreteras en el ámbito privado. Pero en el ámbito público estamos hablando de otra cosa. Y entonces me gusta poner esta frase que dice, de paso deben ser las aves de paso, no los servidores públicos. Los servidores públicos deben permanecer en sus puestos, en las administraciones, aún se les puede cambiar de responsabilidad. Y ya voy a las conclusiones, porque veo que más de uno de ustedes se ha dormido, aunque no demasiados. ¿Cuáles son las conclusiones? Dice, pues una función pública que sirve de freno a la corrupción, una función pública profesional. Eso es verdad. Que prioriza el cumplimiento de las leyes, que evita su transgresión, que avisa de los incumplimientos y si se la protege, denuncia las irregularidades. Pero claro, si no se la protege, si se la castiga por decir las irregularidades, obviamente flaco servicio le estamos haciendo al propio responsable, al propio ministro de una política pública especial, correspondiente. ¿Y cuál es mi conclusión más importante? Necesitamos una administración pública disruptiva, es decir, que busque nuevos caminos para solucionar los problemas. He escrito este libro que yo creo que se le ha regalado a todo aquel que lo ha querido coger, que es el burócrata disruptivo y asincrónica, es decir, la inteligencia artificial nos permite responder de forma automatizada a las demandas ciudadanas
En consecuencia, la administración del futuro tiene que ser así, pero servida por profesionales permanentes. Y esto es tanto cuanto yo les quería decir y les agradezco su atención. Muchas gracias. Le damos las gracias a Francisco Velázquez López por esta presentación sobre la profesionalización de la administración pública. A continuación, quiero invitar a la doctora Rosario Sardán Urtecho, directora de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, para sus comentarios. Adelante. Bien, buenas noches con todos. Para comentarles rápidamente sobre la participación de Francisco Velázquez López en los 2 últimos días en una jornada académica que se ha dado lugar aquí en la Escuela Nacional de Administración Pública y que ha sido transmitida también a través de las redes sociales. El día miércoles 7, Francisco nos presentó su libro El burócrata disruptivo, frente a la participación de directivos de escuelas de capacitación gubernamentales y de maestrías sobre gestión pública de universidades públicas y privadas. Ellos han estado presentes en esta presentación de hace 2 días. Este libro recopila artículos sobre gestión pública que van desde temas medulares como la eficiencia en las administraciones públicas de la región hasta el reto de la maquinaria administrativa para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Uno de los puntos más importantes del texto versa sobre cómo se adaptan las burocracias latinoamericanas a la inserción de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y si estas realmente mejoran los servicios que demandan los y las ciudadanos. Entre los temas que trata también este libro están la confianza en las administraciones públicas, la interacción entre política y administración pública, resaltando el concepto de adanismo, problema común en países de América Latina, que dificulta la continuidad de buenas iniciativas, la profesionalización, y también habla sobre que hay que valorar las habilidades más allá de los conocimientos técnicos, premiar las buenas prácticas de funcionarios públicos y lograr paridad en los cargos directivos. Innovar es crear valor público. Se debe entrenar a los servidores en la creatividad y no solo que conozcan sobre las normas. También es importante la disrupción, aprendiendo de los cambios que ha traído la pandemia en el Perú, hacer cambios estratégicos con un análisis previo. Comunicación y eficacia de las políticas públicas, recibir las demandas ciudadanas con empatía para buscar soluciones. No es fácil ser disruptivo en contextos no favorables, pero se debe hacer el esfuerzo en demostrar que los cambios funcionan y promover también la flexibilidad para la innovación sin dar espacio a temas que se deben evitar, como la corrupción. Eso fue respecto a la primera jornada que hemos tenido el día miércoles. Ayer jueves, Francisco también nos acompañó en la Conferencia Internacional Innovación, Inteligencia Artificial y Administración Pública. En este evento, Francisco destacó que cada vez más la administración pública moderna apuesta por el uso del Big Data y la inteligencia artificial, ya que de esta forma se puede analizar y evaluar mejor las políticas públicas ejecutadas. Asimismo, comentó Francisco que la automatización del trabajo rutinario favorece el trabajo más cualificado de los servidores públicos en una entidad. Por otro lado, también los servidores públicos debemos desprendernos de las certezas para crear nuevas maneras de realizar los procesos y atender las demandas de los ciudadanos. El uso del Big Data e inteligencia artificial nos puede permitir predecir, analizar y evaluar los servicios públicos.
Los directivos deben colocarse en la vanguardia sobre estas nuevas formas de innovación, que las comprendan, las utilicen y también las desarrollen. La pandemia ha traído consigo cambios disruptivos y actividades innovadoras, como la respuesta asincrónica a los servicios, la digitalización y la disminución de errores. Sin embargo, estas nuevas actividades pueden ocasionar la deshumanización entre los servidores y los ciudadanos que no se adaptan a estas nuevas tecnologías. Se debe arriesgar sin temor al fracaso, la prueba y el error, ya que ello contribuye al aprendizaje. La administración pública busca, pues, ser innovadora, disruptiva, asincrónica, tecnológica, horizontal y coordinada. La automatización del trabajo rutinario a través de la inteligencia artificial o robots permitirá al servidor público dedicarse a tareas de mayor calificación. La administración pública del futuro debe ser más orientada al ciudadano, más enfocada en redes y en la participación de los ciudadanos, asimismo disruptiva y asincrónica. Debemos pensar en que el futuro sea positivo. La inteligencia artificial o los robots pueden crear nuevas formas de trabajo para los servidores públicos. No es necesario reemplazarlos. Estas innovaciones deben ser para beneficio de los ciudadanos y también de los servidores públicos. Bueno, Francisco nos deja muchas reflexiones, muchos retos y desafíos y nos inspira su mensaje para poder reflexionar sobre el rol del burócrata disruptivo en la administración pública. Francisco, muchas gracias. Ha sido una jornada intensa y te agradecemos por tantos aprendizajes en estos días. Gracias. Le damos las gracias a Rosario Cerdán Montecho, directora de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir. A continuación vamos a pasar a una rueda de preguntas. Quien desea formularle alguna consulta al doctor Francisco Velázquez, por favor, lo invito a que pueda levantar la mano para hacerle una consulta. Sí, por favor, los micrófonos. ¿Alguna consulta para el doctor Francisco Velázquez? ¿Alguien que se anime a hacerle alguna consulta? Adelante, por favor, ahí. Lo escuchamos. Si nos podría comentar alguna experiencia latinoamericana o de Europa o de algún país asiático de un adecuado funcionamiento del servidor público. Lamentablemente en el país vemos que vamos de un lado a otro y con todos los cambios que se ven, y quisiéramos conocer qué experiencia se podría resaltar. Se conoce que efectivamente cada una de ellas se adecúa a las particularidades de cada país, pero me gustaría conocer alguna de estas experiencias. Sí, adelante, por favor. Oye, sí. Bueno, he intentado señalarle que en los países de la OCDE, todos los países más ricos, la inmensa mayoría de ellos tienen una función pública profesional basada en los criterios que he señalado. Pero por unidades más cercanas a ustedes pueden observar, primero observen la actividad de servir. Quiero decir, es un ejemplo también para toda América Latina, ¿no? Con avances y iba a decir retrocesos, pero no diría retrocesos, sino que el tren anda más despacio en unos momentos que en otros, ¿no? A pesar de la voluntad de sus dirigentes. Ustedes pueden observar también procesos positivos en Chile, ¿no? Con un servicio civil y con una dirección pública profesional que incluso en esa constitución no aprobada
había un reconocimiento explícito e incluso se le daba una categoría administrativa superior, porque se le consideraba como un órgano ya independiente. Pueden observar avances importantes también en el Estado federal mexicano, es decir, en el Estado central, no así en muchos estados regionales. Y en general, podemos afirmar que en los últimos años ha habido un cierto incremento de la profesionalidad. En este momento hay proyectos importantes también en el ámbito, Uruguay ha tenido siempre una función pública profesional, Brasil también, y ha habido avances tímidos, pero sostenidos en Argentina y en algunos otros países. También en la República Dominicana, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que esto es un proceso largo. Fíjense ustedes que en Europa esto fue un sistema que solo se impuso 15 años después de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de profesionalización había empezado pues, antes de terminar el siglo XIX. Quiero decir que yo he tratado de explicar las cosas planteando la cuestión sobre la base de apoyar a una función pública profesional, pero es evidente que hay otra fuerza en contra, que es la fuerza, digamos, que empuja al personal de carácter político, que pretende, digamos, la ocupación, en teoría absoluta, del, del, del aparato estatal sobre la base de la victoria electoral. Entonces, esta lucha continuará siempre y hasta no es malo que continúe. Lo que yo creo que, y el CLAD cree también, y yo creo que los países desarrollados así lo demuestran, es que las políticas públicas son cada vez más complejas y necesitamos personas conocedoras de este tipo de cuestiones para desarrollar esa política pública con eficacia y eficiencia y no sobre la base de grandes proyectos más o menos grandiosos que, bueno, pueden servir en un determinado momento, pero que en todo caso no desarrollan a los países. Tenemos otra consulta más aquí en la segunda fila. Gracias. Francisco, buenas noches. Y buenas noches, amiga Ayaneiri, a Heber, Rosario. Has comentado muy bien esta corriente que resulta siendo muy importante en esta ruta de la profesionalización de la administración pública, que tiene que ver con el tema de la innovación, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí presentes coincidimos en ello, en la necesidad de identificar rutas alternas o rutas nuevas para lograr mejores resultados en favor de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Sin embargo, también hay una contracorriente que se produce por este temor a la innovación fundado en atención a los sistemas de control que tiene nuestro país. Un sistema de control que es muy legalista, cuadriculado, que finalmente termina castigando severamente, en muchos casos de manera innecesaria, a servidores y directivos y funcionarios. Y eso hace que se genere una corriente desmotivadora para la innovación. Y al final no logremos aquello que ciertamente un servicio civil debiera aspirar también, como lo has mencionado al inicio de tu exposición. Entonces, quisiera tu comentario, cómo contrarrestar esta lógica de los sistemas de control que impide o que contrae o que desmotiva precisamente esta posibilidad innovadora de los servidores públicos. A ver,
es necesario. Y el control no es tan grande cuando los episodios de corrupción son tan comunes. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando a mí me ha tocado tener responsabilidades de esa naturaleza económica, he deseado siempre tener un gran control, porque a veces me ha tocado firmar cheques por más de 1.000 millones de euros. Un cheque por más de 1.000 millones de euros y no saber que hay detrás muchas personas que han sumado y restado 25 veces la cantidad, pues es complicado. El control ayuda a la formulación de la decisión. Es verdad que dificulta en algún momento la celeridad del procedimiento y la eficacia. Pero entre esa tensión, todos los países, y yo creo que además en el caso de lo que hablé el otro día con el Contralor, en Perú se está llevando a cabo también el control concurrente, en Europa se llama control previo, de manera tal que no se puede adoptar una decisión de carácter económico cuando no se tiene la evaluación positiva por parte del controlador, que es verdad que dificulta la gestión, pero al mismo tiempo dificulta también la corrupción. Es decir, por no decirle que la impide. Entre una cosa y otra, lo que hay que hacer es exigir siempre que ese control esté sometido a plazos y no que se dilate de forma tal que al final lo que están pidiendo los ciudadanos pues no se consiga hacer en tiempo y forma. Pero yo soy bastante partidario del control, más allá de que la gestión pura y dura, cuando a uno le toca realizarla y cuando se encuentra con controladores, digamos, que no atienden demasiado a los intereses públicos, en el sentido de que hay que hacer el puente, o hay que hacer el túnel, o hay que hacer la carretera, sino que están buscándole tres pies al gato, pues obviamente eso enerva a nuestras decisiones. Pero siempre que esa tensión sea controlada, es positiva. Porque lo peor es que no haya control. Porque si no hay control, pues siempre hay alguien que mete la mano más de la cuenta. Y desde luego, si nos fijamos en todos nuestros países, con mucha frecuencia lo que falta es control. ¿Por qué? Que te sirve de poco el control ex post. Cuando me he gastado 50.000 millones en hacer un puente, detectarlo 2 años después políticamente es muy útil, pero desde el punto de vista de la gestión y de la eficacia es absolutamente inútil. Muchísimas gracias por esta respuesta. Bien. Si tenemos alguna otra consulta. Adelante, por favor. Aquí en la segunda fila adelante tenemos otra consulta más. Buenas noches. Mencionó que el servicio público debe estar basado en varios factores, ¿no? Y uno de ellos era innovación, y lo puse en mayúscula. Dado que en el camino de la innovación se pueden cometer errores, digamos, ¿qué factores, qué características, qué tipo de cultura debe tener una entidad pública para que pueda innovar? Gracias. A ver, cuando Apple, la empresa de nuestros, o de parte, ¿no? De una parte importante de los móviles, ¿no? De los celulares, triunfa, primero ha cometido muchos errores. Cuando la NASA llega a la Luna, primero ha cometido muchos errores. Algunos de ellos los está cometiendo estos días que han tenido que
cuando quieren hacer la base esta, ¿no? Pues en un par de ocasiones han tenido que abortar el despegue. La innovación, como la investigación científica, pues se basa en los errores. Es decir, iniciamos un camino y de pronto hay una valla, por tanto hay que modificar, ¿no? Y por eso también hablábamos de la serendipia, es decir, que a veces encontramos una cosa que no queríamos encontrar. Caso más conocido es el Viagra, ¿no? Universalmente, ¿no? Pero lo que hay que hacer es permitir la innovación, pero minimizar los riesgos. Quiero decir que no vamos a gastar centenares de millones de dólares en un determinado proyecto hasta que no estemos seguros. Pero sí podemos hacer un prototipo. A los reyes, siglo XVI, XVII, XVIII, cuando querían presentarle un proyecto, incluso ahora, cuando hay un proyecto de urbanización se hace una maqueta. Y en la maqueta esa puede llegar incluso hasta las pequeñas losetitas de la cocina. Hay que hacer el esfuerzo de iniciar caminos, de innovar y gastar lo menos posible, pero cometer errores. ¿Qué pasa? ¿Que los gobiernos no cometen errores ahora con los sistemas? Cometen errores. Lo que se trata es de minimizar las posibilidades, pero no tener tanto miedo al fracaso, porque cuando nunca se fracasa es cuando uno no hace nada. Pero si sale a la calle se puede tropezar, obviamente. Pues eso es lo que se pretende, ¿no? Y las grandes empresas, los países que han sido más innovadores, desde luego que se han equivocado muchas veces antes de lograrlo. Y eso es lo que hay que conseguir de alguna manera. Pero, por supuesto, no ser un loco, ¿no? Sino destinar los recursos suficientes como para ver si aquel camino es un camino adecuado y a partir de la seguridad puedes desarrollarlo. Pero, en principio, algunos errores se van a cometer, por supuesto. Incluso se cometen aunque uno no innove. Muchísimas gracias. También tenemos una consulta que nos llega a través de nuestro Zoom, en el cual están conectados más de 1000 funcionarios y autoridades de nuestras regiones. Le consultan, ¿qué recomienda usted para la continuidad de las actividades en la administración pública y no volver a cero cuando hay cambio de autoridades? Bueno, ese es el resumen de la conferencia, ¿no? ¿Qué recomiendo? Una administración pública profesional y que los cambios sean los inevitables, ¿no? Desde luego que el ministro va a cambiar al secretario y que va a cambiar, no al de servir, el de gestión, eso debe seguir, ¿no? Pero, o al subsecretario, a algunas de las personas que están en la organización. Pero de lo que nos estamos quejando, de lo que consideramos que no es útil, es que sean personas que toda la sala fuera, ¿no? Es decir, todas las personas que trabajan en la escuela fuera porque ha ganado el partido A o el partido B. Eso no tiene sentido porque aquí hay muchas personas, o en Servir, o en la Secretaría de Gestión, que llevan años, que conocen los temas, que tienen experiencia, que son personas absolutamente necesarias para tomar una decisión adecuada. Este es el asunto, ¿no? Sí. Por eso digo que es el resumen de la conferencia. ¿Qué recomendaría? Pues tener una administración profesional que sea sometida a los mínimos cambios absolutamente imprescindibles. Gracias. También tenemos una última consulta que le señala lo siguiente. En base a lo que usted menciona sobre la especialización como algo necesario en la gestión pública, en base a lo que usted menciona sobre la especialización como algo necesario en la gestión pública, eso significa que los profesionales y técnicos que desean ingresar al Estado deben llevar una formación académica constante y permanente. Claro, para eso se dedica la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Y todos lo sabemos, los profesionales, es decir, los profesionales, cuando yo era más jovencito, es decir, hace poco tiempo, pues
Me decía todo el mundo que había que leerse el boletín del Estado todos los días, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Boletín o gaceta? Peruano. Bueno, pues probablemente no solo hay que leerse eso, ¿no? Porque entonces era el mundo de solo las normas eran lo absolutamente inevitable. Si uno se dedica a la formación dentro de la escuela, pues uno tendrá que ver cuáles son las tendencias, cuáles son las conquistas que hacen las universidades o que hacen otras escuelas de otros países, ¿no? Entonces hay que reciclarse, hay que estudiar, hay que ir a los cursos de formación especializado que hace la Escuela Nacional de Administración Pública y hay que, de alguna forma, doctorarse en nuevas ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque todo cambia y todo se desarrolla, ¿no? Y hay que leer y hay que, no solo es el trabajo de carácter práctico, ¿no? Sino que hay que asistir si es posible y uno tiene tiempo de nuevo a la universidad para reciclarse, ¿no? Adecuadamente. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos también con nuestro programa. Y a continuación quiero invitar al doctor Eber Kuzma Saldaña. Discúlpeme. Sí, teníamos una consulta más. Sí, por favor, adelante, por favor. Buenas noches. Gusto en saludarlos, en conocerlos. Yo ya creía que podía descansar, pero no. Soy el último, me parece. Manuel González, director de personal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Me ha llamado mucho la atención el título de su libro, ¿no? No lo voy a decir de todas maneras. El burócrata disruptivo. Y bajo esa lógica del nombre, disrupción, ¿no? Es una fractura. Muchas veces en las entidades, nuestra sociedad es bastante tradicional en Perú, ¿no? Y eso se refleja en nuestra administración pública también tradicional. Entonces, ¿quién es el gestor disruptivo? El servidor disruptivo, ¿quién es? Porque muchas veces puede ser confundido con el servidor profesional, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cuáles son las cualidades y quién es este servidor, gestor disruptivo en la administración pública? ¿O cuál sería su consejo para que no sea, digamos, conocido como el poco profesional? Pues yo recomendaría que se lea el libro. ¿Qué es lo que pretendo? El título es provocador y lo explico en el prólogo. Incluso lo llamo título extravagante. Lo que pretendo es llamar la atención porque hasta ahora se ha planteado, y hoy en la misma conferencia pues yo he señalado, ¿no? Debe tener determinadas cualidades que ya Weber ya señaló hace 100 años. Pero es que estamos en la etapa de la innovación, de la irrupción tecnológica, de la aceleración de innovaciones, y entonces no podemos hacer las cosas como siempre. Hay que inventar nuevos caminos. Pero al mismo tiempo, el burócrata es el señor que sigue las reglas y las reglas que impone el poder político y las tiene que seguir, pero al mismo tiempo debe ayudar a veces a modificar ese camino, a encontrar una senda nueva, porque si hacemos siempre lo mismo, los resultados serán los mismos. Entonces lo que tenemos que intentar es adecuarnos a los tiempos, a pesar de que seguimos realizando nuestras actividades burocráticas. Pero en absoluto es un término despectivo, sino todo lo contrario. Yo creo que muchos de los problemas que tiene América Latina son por burocracia. Si tuviéramos una burocracia profesional, tendríamos otros problemas, porque los países tienen problemas con una burocracia profesional, pero al mismo tiempo tendríamos un grado de eficacia bastante mayor que el que tenemos muchas veces en nuestros países. Muchísimas gracias al doctor Francisco Velázquez por estas respuestas. Y a continuación, quiero invitar al doctor Eber Kuzma Saldaña, secretario de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a que nos brinde también sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, un poco congelado porque me ha tocado recibir todo el aire esta noche. Perdón, pero entiendo que estamos en un contexto todavía saliendo de la pandemia.
Bien, muy interesantes, digamos, las reflexiones. Estuve dándole una mirada rápida también al libro que me dejaba Francisco hoy en la mañana. Tuvo la deferencia de visitarnos a la Secretaría de Gestión Pública y poder compartir temas, digamos, de interés y que seguramente él ha venido compartiendo estos días con ustedes en su instancia. Y yo me quedo con algunas reflexiones y que he visto que muchos de los participantes le han puesto el foco a la innovación. Entonces, han notado acá temas de innovación, temas de el burócrata y el político. Y también mirando esto último, también que me llamó la atención, que parece Guillermo lo hizo, entre control y servicio civil. A ver, recuerdo hace un par de semanas o 3 semanas cuando estaba haciendo la presentación al señor Premier sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, para que pueda entrar al Consejo de Ministros, me hacía una pregunta que dentro de todas las políticas que elija 5, digamos que si es que yo tendría que elegir. Y creo que dentro de ellas hablé también de la política, digamos, que tiene que ver con la implementación del servicio civil. Creo que hay muchas reformas que son necesarias, pero creo que todavía hay desafíos en cuanto a lo que se debe hacer con la profesionalización de la función pública. Porque finalmente el Estado se explicita a través de instituciones, pero finalmente el corazón de quienes toman las decisiones de política pública, quienes idean, digamos, las soluciones, quienes priorizan los bienes y servicios, siempre son las personas, los servidores públicos en este caso. Entonces, vamos poniendo el foco de qué manera garantizamos que lo que da vida al Estado, que son los servidores públicos, van desarrollando esas capacidades que se requieren para generar esos cambios y que el Estado cumpla su rol, ¿no es cierto? Como Estado, las instituciones lo que queremos es, en buena cuenta, garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, porque no hay intervención pública que no apunte a ese sentido, ¿verdad? Para protegernos la vida, tener un ambiente sano, tener, digamos, disminuir las brechas de infraestructura, vial, etcétera. Entonces, siempre caemos en este espacio de la función pública. Yo creo que hay desafíos grandes que se vienen dando a nivel internacional. Muchos han logrado avanzar en lo que es, digamos, el mérito como acceso a la función pública, pero creo que varios se han quedado en esta otra parte, ¿cierto? De mirar el ciclo, digamos, el ciclo del servidor público, para ver de qué manera, digamos, logramos a través de políticas efectivas, digamos, a través de los recursos humanos, de que estas personas generen, digamos, en el tiempo que están en el servicio público un buen desempeño. Es bien complejo porque a veces, digamos, la estabilidad genera también ese sesgo, digamos, de no apuntar a la innovación. Por eso es que había tomado nota. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la administración pública? Entonces, es un tema bastante complejo. Entonces, creo que pasa por ver también de qué manera se van generando ciertos liderazgos dentro de la administración pública, ciertos liderazgos que lleven también a las personas que son parte del quehacer de la administración pública a estar siempre, digamos, con esa motivación de mejorar lo que hacen. Y finalmente, ¿cómo es que yo agrego valor? Si ya soy parte de la planilla, por eso le preguntaba que me dé el dato exacto a Yaneiri mientras escuchaba a Francisco. Por ejemplo, ahora tenemos los TAS, ¿verdad? Que ya son parte, digamos, de la planilla, no del Estado. Entonces, ¿cómo miramos una oportunidad? Digamos, frente a esa alta rotación que hemos podido advertir cuando hay cambios, por ejemplo, ahora que estamos cambiando a niveles de gobierno, no hay elecciones para gobernadores. Y yo creo que hay que mirar como una oportunidad que ya los TAS son parte, digamos, del Estado. Ya no vamos a ver que llegue el alcalde y saca toda la plana, ¿verdad? Va a haber cierto servidor público que va a mantenerse. Pero el tema es cómo nos enfocamos, digamos, en esas nuevas personas que ingresan al Estado para poder lograr esa política de poder generar un buen desempeño. Entonces yo creo que son desafíos y claro, yo escuchaba también aquí en la presentación de Francisco de valores, ¿no? Yo creo que allí tenemos que trabajar, porque creo que los cambios que se van a generar no necesariamente vienen desde las reglas, sino creo que es un trabajo de mediano y largo plazo que habrá que trabajar en valores. Yo creo que cuando tengamos un servicio público, tengamos una nación que, digamos, genera su intervención en base a valores, ya no vamos a necesitar al jefe que nos esté dando las indicaciones o que hay una regulación que hay que cumplir, sino que entenderemos bajo los esquemas de integridad que
cumplo un rol dentro de la organización y que mi rol está en el marco, digamos, de la entidad en la cual uno se desempeñe, dar lo mejor para lograr un resultado, seguramente para algún ciudadano, ¿no? Para el público objetivo. Entonces creo que hablar también de la función pública es el componente, creo yo, gravitante que habrá que poner, digamos, el énfasis, que es el tema de valores. El tema de valores como un aspecto gravitante para poder generar esa motivación en los servidores públicos. Y claro, el tema de la innovación creo que tiene que ser aquello que va a gatillar, digamos, a que las personas que ya son parte del servicio público estén siempre dispuestos a cambiar sus enfoques, ¿cierto? Yo creo que allí podría ser yo un parámetro con los sistemas administrativos a propósito de lo que comentaba Guillermo, ¿no? El control y el servicio público. Entonces, también complejo, digamos, en la toma de decisiones que nos exigen tomar decisiones de manera oportuna. Entonces uno se pregunta, la Contraloría llega después, ¿no? Cuando ya tomamos la decisión. ¿Cómo se involucra dentro del proceso de toma de decisiones? Entonces creo que allí entra también un rol importante de lo que cumplen los sistemas administrativos. Porque si se fijan los sistemas administrativos, cómo interfieren en el quehacer de los servidores públicos, es que los controles normalmente vienen de ellos. Y claro, y los sistemas administrativos, ya lo decimos en la nueva actualización de la política de modernización, tenemos que generar un cambio para que el control no sea, digamos, lo que nos mueve, sino que el control sea marginal, sino más bien entendamos el rol que los sistemas damos instrumentos. O sea, los sistemas administrativos se crearon porque imaginemos todos los que estamos en el auditorio. Queremos comprar a nuestra manera, queremos planificar a nuestra manera, queremos asignar el presupuesto a nuestro modo. Se genera un desorden, ¿verdad? Habrán algunos cuantos que lo hacen bien, pero otros que no tan bien. Entonces surge ahí la necesidad de que fije alguien algún estándar, alguna herramienta, algún instrumento que nos ayude a cumplir mejor nuestra función. Pero debemos entender entonces, en esa línea, entender el rol del funcionario público, que los sistemas administrativos cumplen un rol, digamos, de apoyo. Por eso en las organizaciones se llaman los órganos de apoyo y soporte, ¿verdad? Órganos de soporte. Entonces los sistemas tenemos que empezar, digamos, si queremos ayudar a la profesionalización del servidor público y que ellos cumplan su rol, que finalmente queremos ganar confianza y legitimidad, es que los sistemas administrativos entendamos que nuestro rol es generar instrumentos. Cuando uno piensa, yo pongo el ejemplo hoy día en la mañana, hablando ahí en el taller, pensemos en el oficio de un carpintero. ¿Cuáles son sus instrumentos? Un martillo, un desarmador, ¿no es cierto? O sea, el instrumento, digamos, nos da la idea de que me ayuda a cumplir mi oficio. Y eso es lo que tienen que hacer los sistemas administrativos. Generar instrumentos para que nos ayuden a hacer una compra más rápida o que me ayuden a hacer una planificación, digamos, mejor realizada, ¿no? Que me den metodologías, que me den las herramientas para que yo cumpla mejor mi misión. Pero de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta que los sistemas administrativos, en la forma como obramos para controlar. Entonces, las decisiones que yo quiera tomar, como decía, hacía su comentario Francisco, que había hecho una compra millonaria, pasa por los 80,000 controles. Entonces, digamos, los controles afectan el buen funcionamiento del Estado porque los servidores públicos no quieren tomar decisiones rápidas y cada vez se van frustrando los sueños de tantos niños que están esperando educación al interior del país, ¿verdad? O de tantas, digamos, personas que están esperando, por ejemplo, una atención médica de calidad. Entonces creo que esta reflexión nos lleva dentro del parámetro de entender el servicio público y el rol que cumplen los servidores públicos. Creo que hay un factor también gravitante desde los sistemas administrativos para poder contribuir, digamos, con las tomas de decisiones rápidas. Entonces, que el control desde la perspectiva del sistema sea entendida como un valor en tanto contribuya al modelo de gestión para resultados. Es decir, que yo voy a controlar cuando se apruebe, por ejemplo, el plan estratégico institucional, en la medida que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de nuestras entidades nos verifiquen y digan, este plan no está bien, porque no se alinea con ningún objetivo de política sectorial o no se alinea con una política nacional. Ese es un control del pueblo. Lo mismo en presupuesto público, por citar el ejemplo. No te voy a aceptar la asignación presupuestaria porque me estás pidiendo dinero para otras cosas menos para lo esencial, lo que está digamos, en tu priorización, en tu plan estratégico.
Entonces, cosas básicas como esas, yo creo que debiera representar el rol que tienen los sistemas administrativos. Entonces, mucho tiene que ver los sistemas porque cuando el control se ejerce, como decía Guillermo, ¿qué es lo que fija la Contraloría? Que no cumpliste el procedimiento. O sea, finalmente el procedimiento termina tomando el control de las cosas. Veía yo hará unos meses, y siempre me ha quedado en la mente, cómo llegaba el señor bombero con digamos, con el paciente que estaba agonizando, discutiendo, digamos, por un procedimiento que no lo admitían. O sea, un procedimiento está por encima de la vida de los seres humanos. Eso es absurdo, ¿verdad? Si se supone que detrás de una política pública, detrás, digamos, de una decisión, entraña, digamos, la garantía de un derecho humano. Para eso está el Estado, no está para otra cosa. Pasa entonces que los servidores públicos entendamos nuestra vocación de servicio, trabajemos en valores y yo creo que los valores van a tener más efecto que una regla, que una regulación, porque nos va a hacer más servidores sensibles de entender nuestro rol y eso nos va a llevar también digamos, de manera inercial a tener la innovación por delante, porque siempre tendremos esa mirada, digamos, de hacer mejor las cosas y yo creo que en la medida que le demos un enfoque distinto también al control y a los propios sistemas administrativos, porque el temor de innovar es porque no cumple una regla del sistema administrativo, ¿no es cierto? Porque algún control, digamos, estoy superando. Pero creo que con una mirada que puedan hacer los sistemas administrativos podríamos dar entonces espacio para esa innovación. Y ya cierro con esta última parte porque ya veo la mirada de Yaneiri. Digamos, me pareció interesante esta nota que tocó Francisco, sobre, digamos, el rol que hacen los técnicos y, digamos, y los políticos. O sea, nuestros políticos tienen, digamos, esa capacidad porque tienen esa cercanía, digamos, con el ciudadano, ¿verdad? Y los técnicos tenemos que darle ese soporte para la toma de decisiones. Pero claro, es que a veces también hemos tergiversado, digamos, el gesto político, ¿cierto? El gesto político como una buena decisión. Yo creo que acá pasa por un tema también de integridad de los propios servidores públicos. Muchas veces nos hemos acostumbrado a decir sí, 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 bajo la premisa de que el político quiere todo también a su manera, y a veces no es así. Creo que pasa por la capacidad que pueda tener el servidor público de hacerle entender al tomador de decisiones que a lo mejor no es la mejor alternativa, pero se tiene otra. En la medida que tengamos esa capacidad de ser propositivos, no va a haber ningún problema. Lo que pasa es que estamos programados, producto de los sistemas administrativos, para decir no. Los servidores públicos pensamos para decir no. No estamos programados para decir sí, porque no estamos entendiendo que las reglas, las regulaciones siempre tienen un fin. Digamos, que generemos buenos resultados. Entonces yo creo que allí pasa entonces por ver de qué manera los técnicos, de manera muy inteligente, la plana profesional, genera esos incentivos para que se tomen decisiones correctas. Y creo que pasa, digamos, tener esa entereza también en momentos de decir no. Pero siempre ese no tiene que venir acompañado de una solución. Porque si a todo le voy a decir no, tampoco sirvo, digamos, para las soluciones, ¿no es cierto? Porque si hay un problema al frente, digamos, que hay que resolver, un no tiene que venir acompañado de una salida. Entonces yo creo que eso podría ser, digamos, una combinación entre lo político y lo técnico. Que los técnicos tenemos que innovar, porque finalmente a veces las reglas están en contextos de un tiempo y un momento determinado. Y lo que se tiene que mejorar es la regla, el instrumento. Porque a veces decimos no se puede, pero todos estamos conscientes de que es un problema. Pero la regulación no vio ese detalle en su momento, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Por eso se dice que los sistemas administrativos fijamos estándares, pero también debemos mirar de modo diferenciado para que situaciones que no están en la regla se puedan resolver. Sino que nos cuesta porque hacemos el mínimo esfuerzo. Fijamos el estándar y queremos que la camisa XS, digamos, lo pueda alcanzar a todos los peruanos. Y no es así. O sea, los sistemas administrativos tenemos que incorporar esa pertinencia también territorial, cultural, que nos ayude, digamos, a adaptarnos a los territorios, porque no solamente aplica para los que deciden política pública, también aplica para los sistemas administrativos. Y ya con esto cierro, digamos, hablando de la profesionalización. ¿Por qué me he centrado en los sistemas administrativos? Porque entiendo yo que los sistemas administrativos influyen directamente, digamos, en el desempeño de los servidores públicos. Y me he centrado en esto porque la encuesta del 2019 dice que la principal traba de los servidores públicos, los que estamos aquí, son los sistemas administrativos.
Entonces, eso genera también un foco cultural, digamos, de cómo actuamos en nuestras entidades públicas. Entonces, cómo, digamos, los sistemas administrativos tienen un impacto en el desempeño de los servidores. Entonces, ya para cerrar, yo creo que es un reto de Yaneiri, que está al frente de, digamos, de Servir y que tiene bajo su responsabilidad de ejercer esta rectoría, es que pongamos el foco, digamos, en el mérito para el acceso, pero creo que el gran desafío está en ver de qué manera generamos instrumentos y herramientas para esa otra parte del ciclo de servicio público que tiene que ver con el desempeño. Creo que ese es el desafío de Perú y de otros países que todavía no han logrado resolver este problema. Gracias. Le damos las gracias. Le damos las gracias a Eder Guzmán Saldaña, secretario de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. A continuación, quiero invitar a la doctora Yaneiri Boyer que pueda ponerse de pie, por favor, lo mismo que al doctor Francisco Velázquez, porque vamos a hacerle entrega de una placa de reconocimiento que le voy a alcanzar. Es una placa de reconocimiento que le entrega la Autoridad Nacional del Servicio Civil al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD por su inestimable colaboración y apoyo en el desarrollo de las conferencias Innovación, Inteligencia Artificial y Administración Pública y Profesionalización de la Administración Pública realizada los días 8 y 9 de septiembre en la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, que aportaron en el fortalecimiento de las capacidades de las y los servidores civiles peruanos. Un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, a continuación quiero invitar a la doctora Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, para que nos brinde sus palabras y la clausura de la conferencia. Bueno, muchas gracias. Creo que a estas horas de la noche, siendo un viernes, primero mi reconocimiento y agradecimiento a todos y todas quienes están sentados aquí y quienes están siguiendo por las redes, porque creo que, como lo comentaba el día miércoles, ya reflexionar sobre estos temas, sobre servicio civil, sobre administración pública, sobre sistemas administrativos y una serie de temas que nos interesan, nos toca, yo creo que ya es un acto en sí mismo disruptivo, todo un viernes a casi 9 de la noche. Y agradecerles por eso, ¿no? Y me encanta ver tantos rostros conocidos de servidores y servidoras públicas de mucha vocación y que están al servicio del país por un buen tiempo y que siguen perseverando en esta tarea a veces ingrata, pero al mismo tiempo tan desafiante, tan bonita e incluso adrenalínica, diría yo, ¿no? Una vez que se te mete el bichito en el ADN ya difícilmente lo puedes dejar. En segundo lugar, quiero agradecer a Francisco Velázquez por la enorme generosidad de haber estado estos 3 días aquí casi a dedicación exclusiva a la escuela y al equipo de la escuela y a todos los servidores y servidoras que han venido a las conferencias que se han programado, pero sobre todo por el lujo de tener este espacio de reflexión y de aporte y de muchísimo aprendizaje. Y también agradecer al equipo de la escuela, al equipo Servir por el trabajo que han desarrollado, el enorme trabajo que han desarrollado para poder tener estas conferencias híbridas que nos conducen nuevamente a abrir las puertas de esta su casa, la casa de todos y todas, los servidores públicos y servidoras, es la ENAP.
Bien, creo que estas horas de la noche no solamente es una cortesía ser breve, sino además es un deber, ¿no? Entonces, básicamente quiero compartirles un par de ideas, ¿no? Un par de cosas, reflexiones, todo, ¿no? Creo que una de las grandes conclusiones del libro que nos ha invitado a leer, yo lo he tenido que leer para la conferencia del miércoles, del libro es, en una frase que no es mía, pero la acuño, es la importancia de institucionalizar la disrupción. Es decir, cómo no solamente esperamos las situaciones desafiantes, creo que a todos y todas la pandemia nos tocó, ¿no? Y estando en el Estado nos obligó a repensar cómo teníamos que hacer las cosas, lo que históricamente habíamos dicho no se puede, no se puede, no se puede, de pronto no solo se tuvo que poder, sino que tuvimos que hacerlo. Y lo cual evidencia de que sí, pues, hay cosas que son posibles, sino que es cuestión de repensarlas y de poder atrevernos a hacerlas en algunas ocasiones, de poder generar los consensos para poder llevarlas a cabo. Eh, y, y, y en ese sentido, conectarnos con algo que está a veces muy venido a menos, que puede ser sencillo, pero está muy venido a menos y que este tiempo, este año y medio casi que llevo en servir, que ya siento que han sido como 10 años, le digo a mi equipo que cada mes para mí es un año perro, es casi cada como 4 años, eh, que es un poco, es la empatía por las personas. Eh, ¿Cómo nos conectamos con las personas, con los ciudadanos, ciudadanas de a pie que demandan nuestros servicios y que esperan respuestas? No que esperan decirle, que les digan, no, lo que tú quieres está en el artículo 10 del el literal 1, ¿no? Página 4 de la ley, ¿no? Entonces, sino que, y creo que siempre pondré este ejemplo porque creo que es de lo que más me ha tocado, esta suerte de reencuentro reencuentro y en algunas cosas encuentro con muchas organizaciones sindicales que empezamos diciéndome ya que muera servir, vamos a desaparecer de servir, ¿no? Señora, usted que se senta aquí, y ahí Adriana no me dejará mentir en alguna reunión que hemos tenido, señora, usted que se senta ahí, si ya servir va a ser adscrito, va a desaparecer. Entonces decía, oye, pero acá estamos todavía, ¿no? Entonces, a que podamos tener ahora conversaciones, podamos conversar, debatir y estar en condiciones de llegar a la conclusión de que si hay cosas que ajustar, que corregir, se corrigen. Pero también es cierto que en algunas ocasiones vamos a decir que no, pero sí es importante que sepan por qué se les dice que no. Entonces, que es parte del debate y que eso me lleva a algunos aspectos del libro de cómo generamos también legitimidad, ¿no? Como administración pública. Y esta legitimidad, que es base también de la legitimidad democrática, también conduce o permite la legitimidad de los gobiernos, ¿no? Entonces, porque a veces, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando nos acercamos a un servicio de salud o a pedir un documento y se demoran pues la vida en entregárnoslo o simplemente en la atención, la primera cara que vemos es que no ya vuelve mañana, o vaya a la mesa parte tal, o aquí no pero ¿cómo no? Ahí está en la norma. Entonces, ya nos genera una idea pésima del gobierno de turno, ¿no? No lo digo lo digo en general, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la legitimidad de nuestro trabajo de la administración pública también coadyuva esta legitimidad de gobierno, de legitimidad de país? Entonces, por eso es que ahí, y en este punto estoy totalmente de acuerdo con Ever, pero que no genere precedentes, que las leyes pueden ser sumamente buenas, importantes, políticas públicas, pues reglas de sistemas políticos, y etcétera, pero finalmente quienes las hacemos realidad y quienes hacemos realidad los derechos fundamentales somos los servidores públicos, las servidoras, ¿no? Las personas. Entonces de nosotros a veces depende, a veces con un clic, de permitir que una persona tenga su derecho a la identidad del día de hoy ya eficaz, ¿no? Su acta de nacimiento el día de hoy y no al día siguiente o más tarde. Así, y así podríamos poner infinitos ejemplos,
Entonces, esta empatía nos debería conducir, creo que siempre se lo comento a mis colegas en Servir, pero creo que eso es aplicable para toda la administración pública, nos debería invitar a dejar de contar las cosas a las personas en arameo avanzado. Es decir, a veces escribimos las políticas o las directivas o ¿no? Los manuales, lineamientos y etcétera, en idioma que es poco inteligible para las personas y a veces por eso también sienten desconfianza, porque es bien difícil poder comprender qué es lo que les queremos decir. Pero no solamente eso, sino este acercamiento más eficaz y que también es parte de los compromisos de Servir que estamos ya acometiendo, de poder acercarnos más a las regiones, a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales, y progresivamente ir dejando atrás, y esta frase tampoco es mía, de estas rectorías de papel que hemos ido construyendo. Porque cuando una persona se acerca a una entidad pública o a un sistema, pues lo que busca es soluciones. Entonces, soluciones a problemas cotidianos. Entonces, si bien es cierto, nos toca ver lo macro, pero no podemos descuidar que las personas necesitan soluciones y necesitan respuestas. Y a veces las necesitan ya, porque si no las tienen, eso podría generar la muerte de alguien. Y creo que es muy, muy elocuente lo que a veces vemos en las noticias con los servicios de salud, o lo que pasa a veces en las escuelas, que a veces se caen, o que a veces vemos niños y niñas lamentablemente vulnerados, violentados, violentadas, porque no hay servicios de seguridad suficiente, o no hay una atención de la policía a tiempo, o no hay un juez que diga esta persona se queda encerrada porque no debería salir en la calle porque es un peligro para los niños, ¿no? Y eso está en nuestras manos. Somos todos servidores públicos finalmente, ¿no? Entonces, creo que todas estas reflexiones es crucial que nos ayuden, que nos permitan poder tener claridad en la importancia de la empatía y de poder estar más cerca de la gente. Y como decía Churchill, que a veces contarlo todo es la mejor forma de aburrir a la gente. No se trata aquí de contarles absolutamente todo lo que estamos haciendo en Servir, pero sí estamos haciendo muchas cosas, y parte de ello es con el compromiso firme de sacar adelante la reforma del servicio civil, y en ese sentido tenemos trabajando una propuesta de modificación en la operatividad del tránsito a la reforma para que pueda ser un tránsito más ágil y que pueda tener un mayor escalamiento. De poder atraer progresivamente talento descentralizado al Estado. Es otro proyecto en el que estamos trabajando, y creo que lo más cercano que ya oirán al respecto es sobre un programa de inducción a autoridades de gobiernos regionales y locales, que las elecciones están a la vuelta de la esquina, y la idea es poder echarlo a andar a fines de este año para que puedan estar en condiciones de saber qué es lo que tendrían que ser en los primeros 6 meses de gobierno, y sobre todo para poder procurar inocularles integridad, enfoque territorial, mérito, idoneidad, que es lo que nos toca hacer. Así parezca que estamos inmersos en este mito de Sísifo, ¿no? ¿Recuerdan? El mito de Sísifo, el que tenía que ir subiendo la piedra hacia la montaña, y la piedra se caía y otra vez tenía que volver a subirla. Bueno, o como decía Francisco, que a veces lo haremos con mayor acelerador y otras veces lo haremos de forma más lento, pero lo seguiremos haciendo, y totalmente comprometidos y comprometidas en el equipo Servir para poder seguir promoviendo los mejores servidores públicos, para poder contar con los mejores servicios para todos y todas, sobre todo para los que más lo necesitan. Muchas gracias. Le damos las gracias a Yaneiri Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de Servir, por sus palabras. Bien, hemos llegado a la parte final
de esta actividad de la Conferencia Internacional Profesionalización de la Administración Pública, y no me queda más que agradecer nuevamente a Francisco Velázquez López, secretario general del CLAD, por la generosidad de compartir sus conocimientos con todos nosotros, y a todos ustedes por su participación. Gracias a las autoridades presentes y también a quienes han estado conectados con nosotros a través del Zoom, y por eso quiero invitar a la mesa de honor que por favor puedan mirar a la cámara unos momentos para poder hacer las capturas respectivas de las 1000 personas que han estado con nosotros acompañándonos esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes desde todas las regiones. Sabemos que nos han estado dejando muchos saludos a través del chat del Zoom. Muchísimas gracias por eso. Bien, listo. Los invito a que se pongan de pie para la última foto oficial de la actividad. Sí, si pueden mirar a la cámara, por favor, sonriendo para esta foto que luego van a poder apreciar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.